Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, quería presentarme un poquito aquí. Soy el doctor Gustavo Vega, soy un pediatra formado en el extranjero. Posteriormente hice la subespecialidad de neuropediatría, medicina del sueño y epileptología clínica en Brasil. Actualmente soy posgraduando del Instituto IEPSE, precisamente de trastornos del neurodesarrollo. Entonces, el día de hoy básicamente he venido a tratar precisamente sobre esto, sobre los trastornos del neurodesarrollo. Vamos a dar unas pinceladas, una visión general sobre lo que son realmente los trastornos del neurodesarrollo. Entonces, vamos a abordar estos temas aquí, primero entendiendo un poco lo que tiene que ver la neurociencia con el neurodesarrollo y después vamos a entrar en todo lo que son los aspectos generales de los trastornos del neurodesarrollo. Finalmente, voy a estar en cualquiera de mis redes sociales. Pueden seguirme tanto en Instagram como en Facebook o enviarme algún correo electrónico a gustavo.vega5760@gmail.com para cualquier tipo de preguntas. Pues estaremos interactuando a través de la plataforma en que hemos diseñado precisamente para este diplomado. Entonces, es así que arrancamos. ¿Qué es la neurociencia y el neurodesarrollo? Entonces, para entender esto, la neurociencia no es más que el estudio científico del sistema nervioso central, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué se centra? Básicamente en el cerebro y cómo controla el comportamiento, las emociones, la cognición y esto en su relación con la salud en general. Entonces, si nosotros entendemos esto, va a estar internamente relacionado con lo que es el aprendizaje, que básicamente va a implicar la formación de nuevas conexiones neuronales y el fortalecimiento de las sinapsis existentes, para que exista en sí lo que es el proceso de aprendizaje, ¿no es cierto? Donde van a intervenir diferentes tipos de memoria, tanto a corto plazo, largo plazo, declarativa, no declarativa y otros mecanismos neuronales. Para los que ya están familiarizados, sabemos que, por ejemplo, existe lo que nosotros llamamos la atención, que va a estar muy relacionada con la memoria operacional, y toda esta serie de procesos se ven internamente relacionados precisamente con el aprendizaje a través del circuito, sobre todo de papel, ¿no es cierto? Entonces, pero para esto necesitamos la intervención de algunas cosas como los neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores? No son más que las sustancias que transmiten las señales entre las neuronas y son esenciales para el aprendizaje y la memoria. Entonces, ejemplos de estos son la dopamina, que se relaciona precisamente con el sistema de recompensa y el aprendizaje, la serotonina, que está relacionada con el estado de ánimo y el aprendizaje, la acetilcolina, relacionada con la atención y la memoria. Entonces, precisamente es uno de los lugares donde nosotros los neuropediatras, ¿no es cierto?, actuamos cuando necesitamos medicar a los pacientes para mejorar muchas veces comportamiento, atención, aprendizaje, entre otras cosas. Entonces, todo esto se va a ver influenciado por las emociones, ya que estos influyen tanto en la forma en que aprendemos como memorizamos lo que experimentamos. Entonces, ¿cuál es la primera pregunta que nosotros tenemos que hacernos aquí, no es cierto? Cuando estamos hablando de los trastornos del neurodesarrollo. ¿Quién es el más importante en este escenario? ¿Será que es el neuropediatra? ¿Será que es el neuropsicólogo? ¿Será que es el psicólogo clínico? ¿Será que son los terapistas? ¿Será que son los padres, los profesores? Pues la respuesta es fácil. Lo somos todos. Precisamente de esto se trata cuando nosotros intentamos entender esto de neurociencia y neurodesarrollo, es que es sumamente complejo. Y nosotros intentar disgregar en ser solo una persona la que se encargue de todo es sumamente complejo. Como ven, están varios factores relacionados. Es por eso que tenemos que empezar a hablar de lo que son los equipos multidisciplinares, ya que todos somos importantes tanto para el diagnóstico como para el tratamiento y la mejor evolución de nuestros pacientes. Que quede eso medular. Entonces, y la neuroplasticidad. Muchos debieron haber escuchado hablar de qué se trata esto. Básicamente es la capacidad del cerebro de adaptarse y cambiar en respuesta a experiencias y estímulos. Eso es lo que nosotros denominamos neuroplasticidad. ¿Qué es lo que influye sobre esto? Los factores que también van a influir sobre el desarrollo, ¿no es cierto? Porque la neuroplasticidad va disminuyendo a medida que nosotros vamos envejeciendo. Entonces, es por eso que estos trastornos del neurodesarrollo que aparecen precisamente en la parte que nosotros decimos desarrollo, de hecho hay un término que me gusta mucho más en portugués, que es el neurodesenvolvimiento, porque precisamente engloba esto, ¿no? Es nosotros estamos envueltos en la protección de nuestros padres para nosotros poder satisfacer las necesidades de la vida. ¿Y de qué se trata el neurodesenvolvimiento? Quitarnos de esta envoltura, ¿no es cierto? Para que a medida que vayamos adquiriendo
conocimientos y habilidades, nosotros podamos ser seres humanos independientes. Entonces, precisamente es aquí, entre los 0 a 6 años, donde tenemos estas dificultades. Entonces, ¿cuáles son algunos de los factores que influyen precisamente en el desarrollo? Está la genética, que es la herencia genética que influye en la estructura y funcionamiento del cerebro. Está el entorno, que son las experiencias, los estímulos, la nutrición que dan la forma a nuestro cerebro, a nuestro desarrollo del cerebro. Y un término que se ha acuñado relativamente reciente, que es la epigenética, que es precisamente la relación entre estos genes que nosotros ya tenemos y el medio ambiente, que esto va a ser lo que dibuje la arquitectura de nuestro cerebro. Es por eso que es sumamente importante nosotros entender estos conceptos y entender que no es solo psicología, no es solo neuropediatría, es neurociencia en sí. Entonces, dentro de esto, ¿cuáles van a ser los factores que realmente influencian el aprendizaje? ¿No es cierto? Entonces, tenemos la plasticidad cerebral, como ya les dije antes, desde que descubrimos la plasticidad cerebral, sabemos que el cerebro tiene una capacidad de adaptarse y cambiar en respuesta a experiencias y estímulos, lo que ha revolucionado precisamente nuestra comprensión del aprendizaje. Entonces, si entendemos esto, necesitamos entender precisamente qué son los periodos críticos, ¿no es cierto? Porque si nosotros tenemos periodos críticos que precisamente desde esta edad temprana es donde nosotros necesitamos realizar nuestra mayor cantidad de intervenciones, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sacamos nosotros? Algo que yo estoy sumamente horrorizado aquí, desde que llegué a Ecuador me llama tanto la atención que muchas veces tenemos médicos, tenemos terapeutas, tenemos profesores, psicopedagogos, que llega el paciente con algún tipo de dificultad y muchas veces no pasan directo una evaluación, hacen una evaluación relativamente ellos e inmediatamente empiezan una intervención. Entonces a mí me llama un poco la atención porque si nosotros estamos hablando de periodos críticos, muchas veces estamos retrasando uno o varios diagnósticos, como vamos a ir viendo más adelante. Y a veces por hacer esto no conseguimos que realmente nuestros pacientes tengan un diagnóstico y unas terapias encaminadas a todos sus déficits, ¿no es cierto? Entonces es importantísimo identificar los periodos críticos como las habilidades donde se desarrolla el lenguaje y enfatizar en la importancia de esta estimulación temprana. Ahora, las emociones del aprendizaje también están desarrolladas y se están íntimamente relacionadas, ya que la neurociencia ha demostrado un fuerte vínculo entre las emociones y el aprendizaje y ha destacado la importancia de un entorno positivo y motivador. Y la memoria del aprendizaje se ha revelado precisamente que hay mecanismos neuronales implicados en la adquisición, consolidación y recuperación de esta información. Entonces, cuando nosotros hablamos de esos periodos críticos, aquí tenemos un gráfico un poquito en portugués, que nos intente explicar precisamente esto, ¿no? Cómo esa plasticidad cerebral es sumamente grande en el nacimiento y va aumentando paulatinamente hasta que empieza un periodo de crecimiento a partir de los 6 años, relacionado precisamente con el volumen de la sustancia gris cortical, ¿ok? Siendo que las otras sustancias relativamente se encuentran presentes y siguen aumentando y se estabilizan a lo largo de la vida. Entonces, yo no quiero decir que la neuroplasticidad desaparece, porque no es que desaparece por completo, sino que se reduce dramáticamente. Entonces, por ejemplo, en el periodo prenatal, los procesos básicos de formación del sistema nervioso central se dan aquí, entonces la plasticidad es sumamente elevada. Y durante la niñez hay tantos procesos de sinaptogénesis y mielinización rápidas que necesitan una alta plasticidad. Es por eso que nuestras intervenciones, mientras más precoces, mejor van a funcionar. Pese a que desde la niñez existe alguna poda sináptica, a mí me encanta poner como ejemplo precisamente la parte del lenguaje que nosotros conocemos, que ya desde el periodo intrauterino nosotros tenemos la capacidad ya de empezar a percibir los fonemas que nuestros papás hablan, es por eso que se llama lenguaje materno. Entonces, a medida que nosotros nacemos con toda esa capacidad de esa adquisición, ¿no es cierto? Entonces, cuando sucede la primera poda sináptica, alrededor de entre los 9 meses a 12 meses, generalmente ahí vemos que nosotros nos quedamos con los fonemas más cercanos a lo que es nuestra lengua materna, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Por un ejemplo, están ahí las vocales. Las vocales en el español nosotros sabemos que son A, E, I, O, U. No siendo en el portugués, tenemos alrededor de 12 vocales, en el inglés tenemos alrededor de 7 por los declinios y demás de la pronuncia. Entonces son esas cosas que en la poda neuronal
van desapareciendo, solo que a veces se derrada y precisamente ahí podemos también tener algunos de los trastornos del neurodesarrollo. Ya en la adolescencia, como continúan estas podas sinápticas y van básicamente dedicándose a mantener esa sinaptogénesis relacionada a las habilidades que nosotros necesitamos, la plasticidad se va a centrar más en las áreas relacionadas con el pensamiento abstracto, un poco más la toma de decisiones y la socialización, que están bastante relacionados con lo que sería el córtex prefrontal. Ya en la edad adulta, ya sabemos que existe una madurez estructural y funcional, sin embargo, la plasticidad se mantiene, aunque en menor medida. Es por eso que, por ejemplo, nosotros cuando tenemos un adulto que sufre un accidente cerebrovascular, no es que no se recupere, el paciente se recupera parcialmente muchas veces con terapia, pero no va a ser lo mismo que en un niño. Entonces aquí, por ejemplo, otro ejemplo, yo tengo una paciente, bueno, tuve una paciente cuando estaba todavía formándome, que ella era un caso bastante extraño. Existe una enfermedad que se llama moya moya, que son malformaciones vasculares a nivel cerebral. Y la paciente, la mamá de ella también tenía un moya moya, solo que esta paciente era tan curiosa porque tenía un doble moya moya, porque generalmente cuando sucede este tipo de alteraciones están en cada mitad, en cada hemisferio, sucede solo en un hemisferio. Como tenía la mamá de la paciente, se operó, fue bien. Ahora la niña tenía los dos, entonces tuvo algunos accidentes cerebrovasculares a tal punto que en algún momento llegó incluso a quedar ciega. Solo que la niña estos primeros eventos tuvo alrededor de los 2 años, 6 meses. Entonces, cuando fuimos a ver, en 2 meses la niña había recuperado prácticamente todo para ver esa capacidad, esa maravillosa neuroplasticidad que tenemos en esa edad. ¿Ok? Ya no es así el adulto. A veces tenemos los adultos que sufren las afasias. Por ejemplo, ahí tenemos el síndrome de Balin, dentro de otras cosas que han sido escritas a lo largo de la historia, que muchas veces los adultos incluso persisten con este tipo de problemas a depender del tamaño de la lesión. ¿Ok? Entonces tenemos las afasias, entre otras cosas. Ahora, vamos a caer en el tema propiamente dicho. ¿Qué son entonces estos famosos trastornos del neurodesarrollo? Una vez que intentamos entender el pasado, vamos a intentar entender todos esos conceptos, intentemos llevarlos a la práctica en lo que son los trastornos del neurodesarrollo. Entonces, son un conjunto de trastornos cuya principal característica es que su inicio se da en el comienzo del desarrollo del niño. Es lo que yo les decía, trastornos del neurodesarrollo, comienzo del neurodesarrollo. Entonces, en la primera infancia. Entonces, van a permanecer indefinidamente a pesar del ambiente. Y esto básicamente causa un trastorno o perturbación de la estructura y funcionamiento normal. Y esto repercute sobre la condición del estado de salud e interfiere con algunas sensaciones regulares del bienestar del paciente. ¿Cuál es la característica en común? Que pueden ser excesos o déficits y atrasos que realmente para alcanzar lo que serían los marcos del neurodesarrollo esperados para la edad cronológica. Entonces, se manifiestan temprano en el desarrollo, antes de que el niño entre a la escuela, 0 a 6 años, se caracterizan por déficits del desarrollo que llevan a algún prejuicio, palabra súper clave, prejuicio, que puede ser en el funcionamiento personal, social, académico, profesional, ¿no es cierto? Entonces, básicamente hay personas quienes comparan todo esto como una sombrilla o básicamente un embudo donde envuelve muchísimas cosas que van a ser los trastornos del neurodesarrollo, ya que hay prejuicio tanto en la parte de la cognición, comportamiento, en la regulación emocional, en los procesos tanto etiológicos como psicológicos o psicoclínicos, ¿no es cierto? Entonces, es algo sumamente interesante porque uno cuando va a revisar la literatura, la OMS calcula que alrededor de 241 millones de niños tienen algún tipo de trastorno del neurodesarrollo mental. Entonces, dentro de los trastornos mentales están englobados los trastornos del neurodesarrollo. O sea, no quiero decir precisamente que sea lo mismo, pero está englobado. Y por eso una de las literaturas que les voy súper a recomendar aquí es precisamente el DSM-5, ¿no es cierto? Pero el TR, que es el manual revisado, donde precisamente tenemos todos los criterios clínicos para nosotros hablar un mismo idioma. Entonces, si van a empezar a leer algún tipo de artículo, yo les recomiendo que empiecen a leer el DSM-5, ¿ok? La última actualización que intentaremos compartir a través de nuestras plataformas, porque precisamente es en eso en lo que nos basamos la mayor cantidad de características para los diagnósticos, solo que es un libro un poquito complejo de entender, por lo cual sí vale hacer algunas acotaciones que las vamos a ir haciendo en clases, ¿ok? Entonces, hay que recordar que la característica así más importante de esto es que todos estos trastornos del desarrollo precisamente llevan eso a un prejuicio en alcanzar nuestra independencia y nuestra funcionalidad. ¿Estamos claros? Entonces, estos déficits del desarrollo, ¿qué van a hacer? Pueden existir limitaciones específicas en el aprendizaje, pueden haber limitaciones en el control de las funciones ejecutivas,
pueden haber prejuicios globales en las habilidades sociales, pueden haber prejuicios en la inteligencia, ¿no es cierto? Entonces, es importante llegar al diagnóstico, simplemente nosotros decimos, ah, ya, es un trastorno del desarrollo, retardo del desarrollo y acabó. No. Entonces, precisamente aquí, cuando yo quiero decir que quiero que las cosas queden medulares, que los reflejos medulares son rápidos, ¿no es cierto? Uno dicen algo y uno ya está ahí. Es esto. La palabra aquí es equipo multidisciplinar. Nosotros todos necesitamos hablar un mismo idioma. Nosotros, al realizar una evaluación multidisciplinar donde converjan todas las especialidades que nos dedicamos a cuidar de la mente de los pacientes, es súper importante que nosotros realicemos esto hablando un mismo idioma para mejorar la confiabilidad en el diagnóstico entre examinadores. Que si bien es cierto que nosotros tenemos la epigenética como base potencializada por un factor ambiental para el desarrollo de todo este tipo de trastornos, es importante que veamos qué está convergiendo, porque muchas veces muchos de estos trastornos son comórbidos, ¿ok? Entonces, al nosotros tener los diagnósticos específicos, también validamos el reconocimiento, entendemos la dimensión del diagnóstico o diagnósticos que presenta nuestro paciente, y ahí por fin entendemos la heterogeneidad de los síntomas y comorbilidades que puede presentar para nosotros hacer intervenciones precisas y adecuadas. Además, entendemos los factores de riesgo, la genética y la epigenética, que ya les venía mencionando desde hace un momento atrás. Entonces, ¿qué tenemos dentro de la clasificación de los trastornos del neurodesarrollo? Tenemos algunos, aquí les menciono los más importantes que realmente vamos a ir tratando a lo largo del diplomado, como es el trastorno del espectro autista, el trastorno de déficit de atención y hiperactividad, el trastorno específico del aprendizaje, el trastorno de la comunicación que engloba el lenguaje, el habla, la fluencia, la comunicación social, existen también los no especificados, el déficit intelectual, que actualmente en la revisión tratamos más como un trastorno del desarrollo intelectual, ¿ok? Para no llegar a lo que en Brasil se dice el preconcepto, ¿no es cierto? O sea, algo preconcebido y no caer en esa parte de maltratar a nuestros pacientitos, que puede ser leve, moderado, profundo, atraso global del desarrollo, también puede ser no especificado, y también tenemos, sí, los trastornos motores, como precisamente son los TIC, movimientos estereotipados. ¿Qué quiere decir estereotipado? Es decir, un movimiento similar y repetitivo, ¿ok? Y los trastornos del desarrollo de la coordinación. Entonces, ¿qué es lo que quiero entender y hacer entender realmente con este gráfico? Está un poco en inglés, pero bueno, precisamente aquí es donde nosotros entendemos esta neurodiversidad, porque la mayor parte de estos trastornos suelen ser comórbidos. No es ley de regla que se presente un solo trastorno y ya. Muchas veces cuando nosotros hablamos de esta neurodivergencia, ya sabemos que tiene esa base genética que nos predispone y la epigenética con estos factores ambientales a desarrollar un trastorno del neurodesarrollo, pero no vienen solos. Entonces, podemos tener el trastorno del espectro autista, que puede ser comórbido con un trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Podemos tener un síndrome de la Tourette, que es el trastorno de tics, ¿no es cierto? Pero también podemos tener discalculias, dispraxias, dislexias. Entonces, incluso muchas veces el autismo cursa con trastornos del lenguaje. El TDAH, justamente eso lo vamos a ir viendo más adelante cuando vayamos viendo cada clase, que también existen áreas del cerebro que están más afectadas en cada cosa. Entonces, por ejemplo, el TDAH se habla así de un poco la parte prefrontal, pero también actúa también la parte de lo que sería el cerebelo. El cerebelo es algo, un órgano muy maravilloso para entenderlo y realmente se ve asociado a estas cosas. Entonces, como ven, puede haber comorbilidades entre todo esto y ahí precisamente es lo que nosotros hablamos de neurodiversidad y necesitamos entender cada cosa. Ahora, vamos a dar unas pinceladas rápidamente sobre la mayor parte de esta clasificación. Ya les fui diciendo, hablemos primero de lo que sería el trastorno del espectro autista, que básicamente es eso, ¿no? Tenemos estas esferas que engloba, que serían los déficits en la comunicación social y la interacción en varios contextos, como por ejemplo el déficit en la reciprocidad socioemocional, déficit en los comportamientos comunicativos no verbales usados precisamente para esta interacción social, los déficits para desarrollar, mantener y comprender relacionamientos, y tenemos los patrones de intereses restrictos, como movimientos motores, usos de objetos o habla estereotipada repetitiva, como les decía, insistencia en la parte inflexible de su comportamiento, intereses fijos y restrictos, hiper o hiporreactividad a los estímulos sensoriales, ¿ok? Solo que ahí, ¿será que viene solo? ¿Será que precisamente vamos a llegar al diagnóstico con estas características? Que hay incluso, nosotros tenemos baterías que debemos aplicar a los pacientes para mejorar nuestra fiabilidad en el momento en que vamos a llegar a un diagnóstico. Pues ojo,
Las comorbilidades, otra vez caen aquí, no son inherentes al trastorno, sin embargo, a la literatura nos habla que hasta 70% de los pacientes con autismo pueden presentar algún tipo de comorbilidad y 40% puede ser más de una sola comorbilidad. Entonces, es súper frecuente que nosotros en el trastorno del espectro autista encontremos trastornos del sueño, trastornos de la integración sensorial, apraxia del habla, trastornos alimentarios, tanto restrictivos como evitativos, muy relacionados precisamente con los trastornos sensoriales, déficit intelectual, trastorno de déficit de atención, hiperactividad e incluso epilepsia. ¿Ok? Entonces es aquí otra vez donde vuelvo a reforzar. ¿Qué tiene que ser medular? Evaluación multidisciplinar. Tenemos que siempre ver al paciente desde un ser biopsicosocial y entender que hay más de un trastorno que puede estar acompañando esto y podemos estarnos saltando comorbilidades que evitan que nuestro paciente avance. Y ahí la importancia y la fuerza del grupo multidisciplinar. Entonces, ¿y el déficit intelectual? Es precisamente, entra dentro de esto, ¿no es cierto? Que estábamos hablando del trastorno del desarrollo intelectual, que se caracteriza por déficit en las capacidades mentales genéricas, ¿no es cierto? Dificultades en el razonamiento, en la solución de problemas, en el planeamiento, en el pensamiento abstracto, en el juicio, en el aprendizaje académico y en el aprendizaje por experiencias. Entonces, cuando nosotros vemos todo esto, realmente puede haber comorbilidades, por ejemplo, con trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Sí, solo que muchas veces hay algo que es sumamente importante entender aquí, que a veces los síntomas pueden ser confundidos y esto no solo pasa con un paciente con un déficit intelectual, puede pasar también con altas habilidades. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños, si son colocados en ambientes académicos inadecuados para su capacidad intelectual, pueden presentar síntomas muy parecidos al trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Entonces, es ahí la importancia que para nosotros, en un paciente que tiene un déficit intelectual, conseguir diagnosticar un TDAH es un poquito complejo porque exige que tanto la inatención como la hiperactividad sean excesivas para la edad del paciente, porque nosotros no es lo mismo hablar de un niño inquieto que de un niño hiperactivo. Ok, la mayor parte de los niños son inquietos, saltan, brincan por aquí y por allá, pero consiguen periodos de atención, ¿no es cierto? Sin embargo, los pacientes con trastorno de déficit de atención y hiperactividad tienen esa palabra clave que les hablaba antes, que es un prejuicio. Entonces, un niño que no consigue hacer amistades porque no logra controlar sus impulsos, a veces se va contra los amigos, se puede tornar hasta un poquito agresivo. Muchas veces no consigue sentarse ni siquiera por un minuto para mantener el foco de atención ni viendo la televisión, rompe sus juguetes porque simplemente no consigue jugar. Entonces es un prejuicio que nosotros realmente tenemos sobre esto. Entonces sí hay que ir un poco con pinzas para ir un poco separando cuáles son realmente los síntomas que, por ejemplo, tener un déficit de atención versus un TDAH. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el déficit intelectual en comorbilidad con el autismo son bastante similares, de hecho, incluso el déficit intelectual tiene muchas dificultades tanto en la socialización como en la comprensión pragmática de las cosas, pragmática práctica, ¿ok? Entonces, esto dificulta precisamente lo que es el aprendizaje social. Sin embargo, si compensamos la ausencia de aprendizaje social enseñado intencionalmente, enseñando estas habilidades a un niño con autismo, no hay ninguna razón biológica por las que él no debería aprenderlos. No así en el niño con un déficit intelectual, donde pese a que se observa una falta de avance en el niño con la enseñanza intencional, se puede sospechar de un déficit intelectual, ya que la tasa de prevalencia de un déficit intelectual puede llegar hasta el 60% en un paciente con autismo. Entonces, precisamente eso es lo que nos diferencia, ¿no? En el niño con TEA nosotros logramos hacer una intervención y una vez que logramos enseñar este tipo de habilidades, el niño consigue avanzar y en el niño con un déficit intelectual se torna un poco más complejo. Ok, el trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Entonces, precisamente, volvemos a nuestra palabra clave, niveles perjudiciales que se dan por la desatención, desorganización, hiperactividad e impulsividad. ¿Ok? Entonces, ya el déficit de atención precisamente es de eso, ¿no? La incapacidad para permanecer en una sola tarea, a veces el niño aparenta que ni siquiera escucha, hay pérdida de materiales escolares, entre otras cosas. Y la hiperactividad es más desactividad excesiva, una inquietud, una incapacidad para el paciente permanecer sentado, una incapacidad incluso de esperar, ¿no es cierto? Entonces, dentro del trastorno de déficit de atención y hiperactividad, ¿qué es lo que pasa? Hay una pérdida de ese punto de vista del control motor y de la atención, que da como resultado que un alumno que no consigue adaptarse a la escuela, sobre todo a las escuelas en el formato que tenemos hoy en día,
que bueno, ya muchos de ustedes que estén aquí, incluso puede que haya profesores en este diplomado que han de haber visto que nosotros conseguir una adaptación curricular para este tipo de pacientes es complejo, porque realmente todavía no hemos conseguido diseñar un sistema adecuado para ellos. Desde el punto de vista neurobiológico, se cree que realmente la parte más afectada es del córtex prefrontal, como les hablé previamente, porque aquí está el control inhibitorio, ¿no es cierto? Pero como les decía, el cerebelo también está muy envuelto en todo esto, y es incluso por eso que muchos de ustedes han de haber visto que los pacientes con este tipo de trastornos tienen incluso dificultades en la coordinación motora fina, ¿no es cierto? Entre otras cositas. Entonces, aquí en estos pacientes muchas veces tenemos la libertad de usar algunos tipos de medicamentos que ayudan como un controlador artificial de lo que el niño no consigue controlar solo, pero precisamente aquí hay algunos criterios que tienen que entrar para nosotros decidir el uso de medicaciones, porque si bien es cierto que la medicación nos va a ayudar, las terapias realmente son las que nos han mostrado a largo plazo una mayor efectividad y que mejora el comportamiento de por sí, el niño consigue mantenerse en ese comportamiento. No así tanto los medicamentos, que esto ya dificulta un poco más, porque el momento, si yo le mantengo al niño solo con la medicación sin terapias, ¿qué va a pasar el momento en que yo corte la medicación? Simplemente todos los síntomas van a regresar y realmente no sería esto nuestro objetivo como equipo multidisciplinar. Es importante entender cuál es el trastorno, cuál es el comportamiento para nosotros conseguir realizar una intervención adecuada. ¿Ok? Ya los trastornos de la comunicación, precisamente nosotros tenemos esto que se desarrolla en el lenguaje, al habla, la comunicación social pragmática. Entonces aquí un hecho interesante realmente es que nosotros muchas veces cuando estamos hablando de trastornos del lenguaje, nosotros pensamos, es porque el niño no habla. Recuerden que son varias esferas. El lenguaje realmente se compone de algunas cosas, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos la parte oral, la parte escrita, la parte por señas y todo este tipo de situaciones, o sea, pueden acarrear alguna falencia en alguna de estas áreas. Si bien es cierto que muchas veces nosotros queremos topografar y hay una enseñanza antigua que yo he visto mucho que repercute en varias de las universidades, incluso recientemente estaba viendo por ahí algunas clases de un posgrado X en una universidad donde veían algunos conceptos ya un poco caducos que hablaban solo sobre áreas determinadas del cerebro que influencian sobre los distintos tipos de trastornos y no es bien así, ¿no? Hoy en día, a partir, sobre todo hay un artículo bastante interesante que espero poder hablar de él más adelante en una clase posterior que habla precisamente sobre las redes neuronales, ¿no es cierto? Nosotros ahorita entendemos que son las redes las que se encargan de esto y una alteración a cualquier nivel de estas redes nos pueden llevar a cualquier tipo de estos trastornos. Entonces ahí eso lo iremos viendo más detenidamente en el futuro. Pero bueno, estos básicamente se caracterizan por déficit en el desarrollo y el uso del lenguaje, el habla y la comunicación social respectivamente. Entonces ahí está esa comunicación social pragmática, ¿no? Entonces una de las cosas que debe llamarnos la atención es como, por ejemplo, nosotros cuando tenemos pacientes con algún tipo de trastorno precisamente en esta comunicación pragmática, es decir, práctica, que es esta capacidad que nosotros tenemos de transmitir ideas, de intercambiar nuestros pensamientos, muchos pacientes no consiguen desarrollarlas. Por lo menos se habla actualmente que si el paciente no ha conseguido un desarrollo de un lenguaje pragmático hasta los 7 años, muy probablemente no lo va a conseguir. Es por eso que precisamente es tan importante esta intervención temprana, ¿no es cierto? Porque las bases del lenguaje, ¿qué son? Nosotros, ese mirar a los ojos, una atención sustentada, una atención compartida, una intención de comunicación. Si no conseguimos eso, ¿cómo esperamos que el paciente hable? Entonces, esto no quiere decir que el paciente en algún momento de la vida no va a conseguir expresar sus necesidades más básicas o cosas así, pero ya ese nivel más alto de la cognición es sumamente complejo conseguirlo después de los 7 años. Entonces, estas comienzan precisamente temprano y pueden causar un deterioro funcional bastante fuerte a lo largo de la vida. Ya los trastornos fonoaudiológicos, entonces, que es lo que estamos hablando, básicamente, ¿cómo los diferenciamos con el autismo? Entonces, los niños con solo los trastornos del habla, del lenguaje, la comunicación, no tienen esa rigidez conductual, no tienen esos intereses restrictos y repetitivos que precisamente son los criterios con el autismo, ¿no es cierto? El niño ya con TEA, en teoría, no debería tener un trastorno del habla, del lenguaje o de la comunicación. Sin embargo, ese retraso en el lenguaje, en el habla, es una señal y una advertencia para el autismo, ya que precisamente el lenguaje tiene ese origen social, ¿no es cierto? Que es por eso que nosotros nos comunicamos, es por eso que nosotros hablamos. Y la evidencia muestra que más del 90% de los niños con autismo podrían aprender a hablar con la estimulación adecuada, temprana e intensa. Esto ya ha sido más que comprobado
Por eso vuelvo a caer en esto. Trastorno del neurodesarrollo, intervención temprana, buscar todos los diagnósticos para hacer las intervenciones más correctas es como mejor vamos a conseguir hacer que nuestro paciente evolucione. Ya los trastornos específicos del aprendizaje, ¿qué son? Son dificultades persistentes, perjudiciales en las habilidades académicas básicas como lectura, escritura o matemáticas. El trastorno del aprendizaje puede ocurrir en personas incluso con altas capacidades intelectuales y se manifiesta cuando las demandas del aprendizaje o los procedimientos de evaluación imponen ya barreras que no pueden superarse con la inteligencia innata o estrategias compensatorias desarrolladas por los pacientes, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos las pruebas cronometradas precisamente. Ahora, existe, por ejemplo, la dislexia, la discalculia, ya la dislexia, que básicamente es ese problema en el reconocimiento preciso, fluido de las palabras o problemas de codificación y dificultades de ortografía. Ya la discalculia se asocia más a los problemas en el procesamiento de información numérica, el aprendizaje de hechos aritméticos y realización de cálculos precisos y fluidos, ¿ok? Y altas habilidades, ¿será que existe este diagnóstico? Pues bueno, para no hacerles el cuento tan largo, realmente este diagnóstico no es que existe específicamente, pero bueno, sí es sumamente importante que entender que se caracteriza precisamente por esa adquisición de habilidades bastante tempranas en relación con su edad cronológica. Entonces, lo que nosotros llamamos de los niños superdotados, ¿no es cierto? Entonces, tienen una precocidad o talento, un pensamiento divergente, creativo, crítico y una dedicación obstinada a ciertas áreas. Es sumamente importante que nosotros consigamos identificar este tipo de personas, ya que así conseguimos aprovechar y posibilitar un enriquecimiento curricular, porque ya como les decía antes, si nosotros de este paciente cogemos y lo ponemos en una clase normal sin esos retos académicos, simplemente el paciente va a generar una disfuncionalidad. El momento en que genera una disfuncionalidad, probablemente estemos hablando de un supuesto trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Mucho cuidado con estas cosas, porque hay muchos otros síndromes, por ejemplo, como médico del sueño les hablo de los trastornos del sueño en los niños muy pequeños, también pueden simular un trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Es por esto que nosotros necesitamos estas evaluaciones para saber si realmente se trata o no se trata de un TDAH y poder realmente llevar nuestras terapias adecuadamente. Entonces, como dice aquí precisamente Freitas y Pérez, cuando estos estudiantes no son reconocidos y estimulados, pueden adaptarse al contexto rutinario del aula, no logrando desarrollar sus habilidades, incluso desinteresándose y frustrándose, ¿ok? Entonces, básicamente, es aquí donde entramos nosotros para identificar estos niños y poderlos ayudar. Ya para recordar, a menudo se produce más de un trastorno del neurodesarrollo, ya que el cerebro divergente es genéticamente más propenso a estos cambios. Súper importante, lo he venido recalcando una y otra vez a lo largo de esta clase, ya que precisamente aquí está el ejemplo de los pacientes con trastorno del espectro autista que a menudo tienen trastornos del desarrollo intelectual y muchos niños con trastornos de déficit de atención e hiperactividad también pueden desarrollar algún trastorno específico del aprendizaje. ¿Ok? Entonces, incluso están los trastornos del lenguaje que luego llevan precisamente a trastornos del aprendizaje, como una dislalia nos puede llevar hacia una dislexia cuando no son tratados adecuadamente. Entonces, eso es lo que tenía para traerles para hoy. Hemos hecho más o menos una pincelada en todo lo que son los trastornos del neurodesarrollo. He tratado de introducirles algunos términos bastante médicos, tal vez para algunas personas sean términos bastante nuevos que vamos a ir, que pueden ir preguntando a lo largo de las clases y si van quedando dudas, pues intentaremos hacer un refuerzo en las cosas que tengamos mayores dificultades. Sin más, quien les habló fue el doctor Gustavo Vega y espero verlos muy pronto en una próxima clase. Les agradezco cualquier duda, cualquier otra cosa. Estoy a sus órdenes esperando que realmente sean de mucho provecho las clases para ustedes porque realmente las hemos hecho con mucho entusiasmo y cariño. Cuídense. Chao, chao.